Lo siento, no Ay, copyright. por favor. Bueno, Ahora sí, modo serio Dios, vamos con nuestro abajo de la economía gastronomía. romana. Adentro vídeo. Hecho por Por Dres. Fernando Felices los cuatro. Eduardo Alejandro Alejandro Lupo E. Ismael Ala. Tifi. ¿A cuánto el cortecito del CR7? Ahora Sí, empezamos. vamos con el vídeo. Dentro del trabajo de la gastronomía romana veremos comidas, costumbres en la mesa, entretenimiento, organización de las comidas y bebidas alcohólicas. Las comidas. Tradicionalmente en la mañana se servía un desayuno, el ientáculo, al mediodía un pequeño almuerzo y al atardecer la comida principal del día, la cena. Debido a la influencia de los hábitos griegos y el aumento en la importación y consumo de alimentos foráneos, la cena aumentó su tamaño y diversidad y fue consumida después del mediodía, la vesperna, una cena ligera al atardecer. Fue abandonada. Un segundo desayuno se introdujo al mediodía, el prandium. El ientaculum se correspondía con el desayuno, o lo que es lo mismo, la primera comida del día. Hay que tener en cuenta que el romano se levantaba muy pronto, por lo que no era normal hacer comidas copiosas. Todo lo contrario, por lo general eran bastante simples y casi siempre tomadas de pie. Consistían en pan untado con ajo o sal sin untar, ambos acompañados con un pedazo de queso. El prandium era el mediodía, y una de las comidas que los romanos se saltaban habitualmente, o la única que hacían en todo el día, dependiendo de sus posibilidades económicas. El prandium consistía en una dieta a base de pan, carne fría, verduras y fruta, acompañada con vino, pero todo ello en cantidades moderadas. La cena. La cena romana se producía después del baño. En ella los romanos tomaban verduras como entrantes en forma de ensalada o a la plancha, y carne o pescado. Podía ser carne roja o blanca, y la manera de confeccionarla pasaba por los asados aromatizados con hierbas, o la carne a la plancha aderezada con habas, coles o espárragos, o pescados diferentes según las épocas, como sardinas, pez espada, etc. Y una vez terminados, pasaban a los postres, que solían ser frutas de temporada como uvas, manzanas y peras, y siempre estaban acompañados por vino. Costumbre en la mesa. Los romanos no bebían mientras comían, pues consideraban que el sabor dejado por el vino desvirtuaba los diferentes paladares para los platos de la cena, por lo que su consumo se posponía hasta llegados los postres finalizados estos, cuando estaban saturados de comida y llegaba la hora extendida de las largas conversaciones entre los invitados. En la mesa se partían grandes pedazos para ser servidos en platos más pequeños. Después de comer un alimento se lavaban los dedos y las servilletas se usaban para limpiar la boca. Los invitados podían traer su propia servilleta para llevarse las sobras de comida o pequeños obsequios. El hábito de comer acostado era considerado un símbolo de distinción social y era costumbre que cuando un señor adinerado o poderoso recibía en su casa invitados, estos debían despojarse de sus sandalias antes de entrar al triclinio y lavarse los pies, y cambiar sus vestiduras por otras más cómodas. Entretenimiento. Durante una cena para invitados, músicos, acróbatas, poetas o bailarines interpretaban y la conversación jugaba un papel importante. Las danzas no eran usuales, pues eran consideradas impropias y no se llevaban con los modales a la mesa. Pero durante el comisatio este hábito no se seguía. El dejar la mesa por necesidades corporales era considerado inapropiado y abstenerse era considerado de gran educación. Tras el plato fuerte, durante una pausa se hacía una ofrenda a los lares, los espíritus de la casa. Esta ofrenda normalmente consistía de carne, pastel y vino. El pastel era teñido con azafrán. Organización de las comidas. Entrada. Esta parte de las comidas era llamada gustatio o prolmulsis. Generalmente consistía de platillos ligeros y apetitosos. La bebida usual era el mulsum, una mezcla de vino y miel. En los grandes banquetes las entradas se servían una después de otra. Plato fuerte. Muchas veces un platillo intermedio era servido antes del verdadero capcut canae. La decoración podía llegar a ser más importante que los ingredientes. El plato fuerte comúnmente consistía de carne. Postre. Entre las frutas, las uvas, las preferidas, los romanos distinguían entre una uva para hacer vino y uvas para comer. Las pasas también se usaban, las almejas y ostras, los cuales eran originalmente postres, pero pasaron a ser entradas. Los pasteles hechos de trigo y generalmente bañados en miel tenían un papel importante.
Ciertos tipos de nueces también eran usados, siendo el equivalente de los dulces de festivales actuales. Bebidas alcohólicas. El vino era normalmente mezclado con agua inmediatamente antes de consumirse, ya que la fermentación no era controlada y su concentración de alcohol era muy alta. Por ejemplo, estaba el pasum, un vino fuerte y dulce de pasa, para el cual la receta más antigua que ya se conoce es de origen cartaginés. El mulsum, una mezcla fresca de vino y miel, y condimtum, una mezcla de vino, miel y especias hechas a priori y ya maduradas. La cerveza era conocida también, pero era considerada vulgar. Los invitados usaban coronas cuyos aromas variados eran usados para convertir y contribuir a la salud de aquellos que se encontraban cenando y a la atmósfera del banquete. Gracias Por su atención, queridísimas compañeras y profesores. profesor. Si tiene alguna Duda, Google está abierto 24 7.